¿Me está grabando? Pregunta si está grabando. Bienvenidos una vez más a este ciclo de comprender y entender el Talmud. Vamos a comenzar el día de hoy con una pregunta que me hizo una persona, un amigo que estudiamos los domingos. Cuando estábamos estudiando la semana pasada para allá Bealotejá, me hizo una pregunta que no entendía, porque en el capítulo 11 de la Torá nos habla que el pueblo se empezó a quejar y Hashem se enojó y mandó un fuego de arriba, mandó un fuego del Shamayim. Y entonces él me preguntaba, que no queda claro en la Torá, es críptico, a qué se debe este fuego. Y después dice que el pueblo fue castigado y que después el pueblo se empezó a quejar por la maná y después se puso a llorar y después Hashem y Moshe se enoja. O sea, es muy, como dije antes, muy críptico todo este tema. Y le dije, vamos a ver si el Talmud nos dice algo al respecto para echar un poco de luz a este tema que a mí también me sorprendió. En el principio del capítulo ya empieza con la queja, pero la Torá no dice cuál fue la queja, y como si fuera poco se siguen quejando y siguen peleando, y alguna tras otra hasta que Hashem se encoleriza y Moshe también. Entonces la idea es entender y dar un poquito de luz a todo este tema, y encontré que el Talmud habla sobre esta cuestión. En el tratado talmúdico de Yomá hay una discusión talmúdica justamente para entender a qué se debe toda esta queja y cuál fue el motivo, cuál fue el principio, cuál fue la base, el eje, para después poder entender todo lo que sigue después. Entonces el Talmud, hay una discusión de dos escuelas talmúdicas en el tratado talmúdico de Yomá, que le cuesta entender un pasuk del versículo en cuestión. ¿Cuál es el versículo que le cuesta entender a los jajamim, a estas dos escuelas talmúdicas? Porque dice el pasuk, en este capítulo 11 de Bamidbar de Números, Zahanu Tadagá ayer Nohal ben Mitzrayim, que nos acordamos el pescado que comíamos en Egipto, Hinam, dice la Torá. Zahanu Tadagá ayer Nohal ben Mitzrayim Hinam, que comíamos gratis. Entonces acá se dificulta entender qué quiere decir que comían gratis, si es sabido que en Mitzrayim trabajaban y trabajaban duro. ¿Por qué la Torá dice que era Hinam? Entonces uno dice que realmente se estaban quejando porque querían volver a Egipto, como ya sabemos, y se acordaban y añoraban el pasado, cómo comían la comida gratis, que ya vamos a ver. Y otra opinión dice no, es difícil entender por qué, porque justamente lo que nos llama la atención es esta palabra gratis. Entonces hay dos escuelas. Uno dice que realmente es literal, que lo que se quejaban era por la comida. Y a la otra escuela le dificulta entender que era por la comida. ¿Por qué? Porque, por muchos motivos, ¿no? Pero para ir más profundo, ¿qué quiere decir? Uno no se queja por la comida. Uno tiene un deseo de comer, pero vaya y pase. No es una esencia, no es algo tan importante quejarse por la comida. Y la segunda escuela explica que no es la comida propiamente dicha, sino se quejaban porque querían volver a Egipto, no por la comida, sino porque querían volver a la usanza en Egipto, que no tenían tantas reglas. Hinam, gratis, que no tenían tantas reglas de conducta, de moral, por más que no vamos a hablar mal de los Yehudim. Los Yehudim salimos de Egipto justamente porque sí cuidaban reglas, cuidaban su nombre, como ya sabemos, la familia, pero acá en el desierto se le fueron agregando mucho más reglas, mucho más leyes. Entonces ellos dijeron, no, queremos volver a Egipto, es demasiado para nosotros. Entonces estas dos escuelas discuten. Entonces acá empieza a desarrollar y dice, para la opinión que dice que comíamos en Egipto, se entiende que es comida. ¿Cómo va a interpretar la opinión que dice que está hablando que querían volver a Egipto para volver a vivir una vida más deliberada, más, decirlo de alguna manera, más light? Entonces trae el Talmud un versículo del rey Salomón que dice que las relaciones sexuales también se utiliza en la palabra bíblica como comida. Por ejemplo, acá cita
el rey Salomón, que el rey Salomón dice, el rey Salomón acá nos dice que, así dice, Kach derech Aisha menaefet, así es el estilo de la mujer adúltera, de la mujer que no va, la mujer inmoral, que no va por la buena senda. Kach derech Aisha menaefet, ojla umachtepe beamar lo paalti aven. La mujer adúltera come, después se limpia la boca para estar con su marido y dice, no hice nada, mira, yo no hice ningún tema, no hice nada. Entonces vemos claramente que el Talmud cita al rey Salomón y nos dice que la promiscuidad también se utiliza como ejemplo la palabra comer, que la mujer adúltera come y después se limpia la boca para estar con su marido y diciendo yo no hice nada raro. Pero vemos claramente que la Torá anexa el tema de la inmoralidad con la comida, y esto la Torá ya nos tiene acostumbrado, como le dijo el faraón a Yosef cuando lo citó y le dijo que era virrey, le dijo vos vas a estar a cargo de todo menos el pan, y dicen los jajamín que se refiere a la comida, que se refiere a la mujer. Entonces el tema de comer no necesariamente es comida, sino que vemos en la Torá que se utiliza la parábola, el ejemplo del mashal de ser adúltero para explicar este tema. Entonces vemos que los Yehudim, la verdadera queja de los Yehudim no es tanto a nivel comida, uno come acá, uno come allá, no es el problema, sino más bien es el tema que querían volver a Mitzrayim para volver a vivir una vida sin límites, una vida sin Torá, porque después fue entregada la Torá. Entonces el Talmud analiza por un lado, para otro, cómo explica el Talmud con respecto a la opinión que dice que es comida, y dice que en verdad los pescados eran gratis porque Hashem en su benevolencia, en su misericordia, cuando los Yehudim iban al agua, encontraban peces y Hashem, para darles de comer más y que estén nutritivos, les proporcionaba pescados. Así también, entonces para un lado, para otro, al final de todos, acá también sigue preguntando el Talmud, ¿cómo podés decir vos que los Yehudim en Egipto eran promiscuos? Si es sabido que hay el mismo rey Salomón, en el Cantar de los Cantares, dice que el pueblo judío se compara Gan Naul a un huerto, a un jardín cerrado, Hatum, muy cerrado, muy sellado, que justamente, como hablamos antes, el pueblo de Israel sale de Mitzrayim por cuidar su moralidad, por cuidar su promiscuidad. No se mezclaban como los egipcios en relaciones prohibidas. Contesta acá la opinión que dice que se está hablando en temas de promiscuidad, está hablando no, que como hablamos antes, se está hablando de que se adosaron, se aumentaron en mitzvot, se pusieron mucho más límites, que los judíos no pudieron soportar eso y dijeron no, queremos volver a Egipto, que allá vivíamos una vida más liviana. Entonces estas dos opiniones, pero llega a la conclusión que tanto para uno y tanto para el otro, termina diciendo el Talmud, hay un versículo que sentencia, que justamente aparece en Bamidbar, que dice que los Yehudim, dice, Bojele Mishpejotab, que acá está el tema, que los Yehudim en el desierto, una vez que Hashem se enoja, y una vez que cae el fuego del cielo, los Yehudim se empiezan a quejar por la maná, y Hashem no hizo nada. Y a posterior, que se quejan de la maná, dice, Bojele Mishpejotab, que se pusieron a llorar. Los Yehudim se pusieron a llorar no por la maná, después que se quejaron por la maná, después dice que, Bojule Mishpejotab, que se pusieron a llorar, familia por familia. Explícanos, Jajamín, ¿qué quiere decir que se pusieron a llorar? Se pusieron a llorar porque Hashem les trazó muchísimo más límite que lo que tenían antes. Entonces se lloraron, como diciendo, en Egipto no teníamos tantas reglas. Entonces fueron a Moshe Rabbeinu con ese alegato de que se pusieron a llorar, y incluso con alegatos intelectuales, vamos a decir de alguna manera, porque diciendo, mirá, vos ahora me estás prohibiendo esta relación, por ejemplo, casarse con dos hermanas. Pero ¿cómo? Jacob se casó con dos hermanas. Eran alegatos, vamos a decir, incluso lógicos. Jacob vino, el primer patriarca, cuenta que se casó con Rachel y con Lea. Y ahora me lo estás prohibiendo. ¿Qué le dijo Moshe? ¿Qué le hubiera dicho Moshe?
Mirá los líos que tuvo los líos que tuvo Jacob por casarse con 2 hermanas. Una cosa era ya antes de entregar la Torá. Una vez que entendimos que eso está mal, mirá todos los problemas que tuvo Jacob, que tuvo 12 hijos, y los celos, y que lo tiraron al pozo. Todo viene porque Jacob se había casado con 2 hermanas. Hashem quiere cuidarnos, Hashem quiere elevarnos, Hashem quiere santificarnos. Entonces ahora que nos da la Torá, nos da un montón de reglas más, pero es para nuestro beneficio. Eso es lo que le dice Moshe. La gente no entendió y la gente se largó a llorar. Es ahí que la Torá dice que se enojó Hashem, y ahí sí, Moshe Rabbeinu, que siempre pedía clemencia por el pueblo, ahora también se enojó. ¿Por qué? Porque no entendían algo básico, que Hashem lo que nos quiere dar la Torá es para beneficiarnos, para que nosotros mejoremos como personas y poder ser más felices. Eso que la gente no entendió. Entonces acá, vamos a hacer un pequeño resumen para poder entender y poder ubicarnos, que primero el pueblo, que todavía no llegamos al punto de por qué Hashem al principio castigó, y después el pueblo se quejó por la maná, y ahí en la maná Hashem no dijo nada. A posterior el pueblo se quejó por cuestiones de índoles morales, por índoles de familia, que el pueblo ahí se largó a llorar, y ahí sí Hashem volvió a castigar y le mandó del Shammai, le mandó la carne, que la gente se empachó y hubo una gran cólera, una gran bronca en el cielo. Entonces, para dar un poquito de claridad al tema, ¿por qué Hashem se enoja al principio? Nos cuenta acá el Talmud, y por eso viene la pregunta, que no es tan simple el tema, que no se entiende por qué Hashem se enoja. Se enoja porque los Yehudim se habían alejado del Sinaí. Así nos dice el Talmud, que los Yehudim se habían alejado de la Torá. Hace poco tiempo atrás recibimos la Torá en Shavuot, y los Yehudim, dice acá el Talmud, da una parábola, como un chico. El chico está aprendiendo, está obligado a ir al colegio. El chico por naturaleza quiere jugar, quiere salir, quiere ser libre. Pero en Mitzray, una vez que recibieron la Torá, ellos escaparon, salieron corriendo. Porque dijeron, no vaya a hacer cosa que vengan más y más mitzvot. Entonces ellos salieron escapados, como un chico que va a la Heder, como un chico que va al Talmud Torah, como un chico que va al Ketav, que quiere salir, quiere jugar a la pelota. Así también los Yehudim se fueron corriendo. Y aunque no lo crean, eso es una cólera muy grande para Hashem. ¿Por qué? Porque esa es la base de todos nuestros males. Cuando la persona deja el estudio de la Torá, deja que para él, que la presencia del estudio de la Torá es algo significativo para él, es la raíz de todos los males. Entonces, ¿cómo se llama la clase de hoy? La clase de hoy se llama ¿qué te falta? Cuando la persona tiene esa necesidad que le falta, tiene esa sensación que le falta, cuando se va alejando de la Torá, cuando se va alejando del Har Sinai. Los Yehudim se alejaron del Har Sinai, eso es para ponernos en contexto, y automáticamente el pueblo se empezó a quejar. El pueblo se empezó a quejar, y después vino la cólera de Hashem. ¿De qué vino la cólera de Hashem? La cólera de Hashem vino porque el pueblo se alejó de los mandatos divinos, porque pensaron que esto es algo grave, que esto es algo pesado, y lo único que quiere hacer Hashem es beneficiarnos a nosotros, quiere darnos todas cosas buenas. Entonces el pueblo se alejó de la Torá, como aquel chico que se va del Ketav, que se va del Heder, y fue ahí que Hashem se enojó. El pueblo no aprendió, se siguió justamente porque se alejó de la Torá, tenía ese vacío espiritual, se empezaron a quejar por la maná, se empezaron a quejar por las relaciones prohibidas, hasta que de vuelta Hashem se bajó el mishpejotam, el pueblo se empezó a quejar y a llorar, diciendo, ¿cómo? Queremos volver a Egipto, queremos tener esa libertad que tenemos antes. No es libertad, la verdadera libertad son las reglas, y esto me hace acordar a una historia en Europa, momentos de hambruna, momentos que en las yeshivot no había mucho lo que comer. Entonces los chicos hicieron una especie de huelga, no podían estudiar, hicieron como una especie de huelga para demostrar que estaban en desacuerdo con la política de la yeshiva, de que no le brindaba la comida. ¿Qué hizo el rabino? El rabino empezó a hablar, dice, vengan que los quiero juntar y quiero enseñarle el Talmud. Y empezó a enseñar una lección y otra lección. Los chicos más se quejaban y más el rabino enseñaba la Torá. ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue la política del rabino? Dice, toda queja, todo vacío, todo faltante, en realidad parte del alma. ¿Por qué se queja? No es por comida, decir, bueno, la comida va a estar.
tarde o temprano la comida debe estar. Toda queja, toda faltante, parte del alma. Entonces yo justamente le suministré más Torah, más queja, a más paro, a más protesta, más Torah, porque cuando vos estás protestando, cuando vos te estás quejando, algo querés decir, algo te falta. Entonces, ¿cómo se llena ese vacío con espíritu para enseñar que cuando uno está con Hashem y está agradecido con el mensaje divino, uno quiere más? ¿Por qué? Porque eso lo conecta a la fuente de la vida. No es que quiere menos, no como que malinterpretaron el mensaje que se fueron del monte Sinaí rápido, sino todo lo contrario. Eso nos dice el Talmud, que toda la discusión que trae el Talmud acá, de eso se trata la clase, entender que hay dos escuelas talmúdicas, y una escuela talmúdica no puede tolerar la idea que ellos se quejaron simplemente por la comida. Porque la comida es un deseo, querés comer, comé, estás comiendo maná, comé maná. Te falta la maná, vas a comer carne, no pasa nada. Hashem no se enojó por eso. ¿Por qué Hashem se enojó por eso? Porque una cosa trajo la otra. Ellos ya empezaron con el tema de la moralidad. Ya empezaron con el tema de querer volver a Egipto. Así Hashem se enojó. ¿Por qué? Y acá hay algo muy interesante que trae el Talmud y muy profundo, que dice que es realmente muy lindo, muy lindo. Dice que hay dos grupos de Yehudim acá en la Torah. Si uno lee la Torah detenidamente, y el Talmud nos explica que había dos grupos de Yehudim. Estaban los gente baja de nivel, no tan intelectual, gente más emocional, que ellos se quejaron por la comida. No podían comer un asado el domingo. ¿Es grave? ¿No es grave? Toma, querés comer carne, ayer le dio carne. No es tan grave el asunto. Pero había otro grupo de la gente más intelectual, de la gente más sabida, como dije al principio, que fue con argumentos a Moshe. ¿Cuál fue el argumento? Le dijeron, ¿cómo no estás prohibiendo las cuestiones morales si el mismo Jacob tenía 2 esposas? Vemos que fueron con cuestiones y ellos se pusieron a llorar. Dice la Torah, sigue diciendo, Leo Aleyem, en sus carpas, porque es sabido que la maná, a la gente de baja espiritualidad, la maná la tenían que ir a buscar. Pero la gente que era gente más elevada, gente más consagrada, gente más elevada espiritualmente, la maná le venía a su carpa. ¿Y qué dice acá la Torah? Leo Aleyem, que la maná justamente lloraban en sus carpas. Y dice acá el Talmud que la maná le venía a sus carpas y con todo eso lloraron. ¿Por qué? Porque fueron con el intelecto. Y acá hay para mí es una enseñanza hermosa. Todo el tiempo que te quejas porque querés comer carne, bueno, quiere comer carne, tiene un deseo. No es tan grave el asunto. Pero yo cuando vos ponés tu intelecto, cuando vos ponés tu cerebro en funcionamiento para ir en contra de Hashem, para ser inmoral, eso ya es más grave. Y eso ocurrió que no solamente Hashem se enojó, sino que también Moshe se enojó, que siempre Moshe, como dije antes, bregaba por la misericordia del pueblo, pero en este caso Moshe Rabbeinu también se colapsó. ¿Por qué? Porque dice, estás usando tu intelecto para llorar y no entendés algo tan básico, que todas las mitzvot y todas las reglas y todos los límites es para que personas, vamos a decir, juegue este juego de la vida y con estos límites, con estas reglas, y pueda superarse y pueda ser mejor, como dije antes, para nuestra felicidad. Y acá hay un punto muy bueno, una lección muy actual, que cómo tiene que ser la forma de encarar la vida. Y también sigue diciendo el Talmud, en el tratado de Shabbat, vamos a seguir un poquito más con el Talmud, dice, Tania Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, dijo Rabbi Shimon Gamliel, Kol mitzvah shekiblu aleim besimcha, todas las mitzvot que los Yehudim recibimos con alegría, uno recibe un regalo y lo recibe con alegría. Por ejemplo, acá trae un ejemplo, Kegon Milá, por ejemplo el Brit Milá, entonces se hace hasta hoy en día con alegría. Así se llama. Todas las mitzvot que se hacen que se recibieron con alegría constantemente hasta el día de hoy, realmente es para sorprenderse. ¿Cómo puede ser que gente incluso que no es muy exacta en su cumplimiento de las mitzvot, no es tan detallista, incluso hoy en día y bajo estas circunstancias se cuidan de llevar un moel a su hogar?
y cumplen con la mitzvah del Brit Milá. ¿Por qué es así? Una mitzvah que hay un corte, que hay una operación, que hay una cuestión quirúrgica, pero todo el mundo cumple esta mitzvah con alegría. ¿Por qué es así? Pónganse a pensar, ¿por qué es así? ¿Saben por qué? Porque se recibió con alegría. Como dice el Pasuj, Sas anogia la briteja. David Amelech dijo, me alegré con la briteja, la Brit Milá. El Brit Milá, la palabra Milá significa tu palabra, me puso contento tu palabra. Y como es sabido, cuando Hashem le dio la mitzvah a Abraham Avinu y le dijo que se tenía que hacer el Brit Milá, Abraham Avinu lo tomó con mucha alegría. Es más, se aconsejó con su amigo Mambré, como es sabido, y le dijo, ¿cómo hago? Yo sé que tengo que hacer la mitzvah, estoy muy contento. ¿Y qué le dijo su amigo? Si realmente estás muy contento, hacelo, que todo el mundo sepa. Y así fue que Abraham Avinu hizo, Mishte Gadol, como dice la Torá, hizo una gran fiesta, y así queda la costumbre, que en el día de Brit Milá, más allá del Brit Milá, se hace una fiesta. Uno de los motivos que se hace la fiesta es porque Abraham Avinu hizo en el día del Brit Milá de Yitzhak, el primer Yehudí que se hizo el Brit Milá los 8 días, hizo una gran fiesta, y lo hizo con mucha alegría. ¿No? Él ya sabía que tenía que hacer la mitzvah y lo tomó con mucho beneplácito. Le preguntó a su amigo, si realmente estás contento, hacelo a lo grande. Y así dice la Torá, dice la palabra Gadol, hizo una gran fiesta. Y eso nos enseña que todas las cosas que se recibieron con alegría, y así tiene que ser, si nuestros hijos ven que nosotros tomamos la parte de la Torá con alegría, si nosotros llevamos la Torá con placer, como mismo dice las tefilotas, la brajota a la mañana, Arevna, que las palabras de la Torá sean placenteras, que la Torá sea placentera para nosotros. Entonces, cuando es placentera, se puede transmitir. Bueno, podés transmitir un mensaje de museo. ¿Cuánto mensaje de museo podés transmitir? ¿No? Acá más que tradición. Acá es mostrar un mensaje vivo, un mensaje. Entonces, el Brit Milá, que se dice el Talmud, el Tratado Talmúdico de Shabbat, todas las mitzvot que se tomaron con alegría se siguen haciendo hasta el día de hoy con alegría, como se ve claro esta cuestión sorprendente, que entre todos los estratos de Am Israel se cumple y se procura hacer la mitzvah con una gran fiesta y con alegría. Incluso hasta el día de hoy nos llegan diferentes links para poder presenciar a nivel virtual la alegría de esos padres, de esos abuelos, de esa familia que pueden hacer, introducirlo al niño en el pacto de Abraham Avinu. Pero sigue diciendo el Talmud, las mitzvot que no se tomaron con alegría, por ejemplo, la mitzvah, lo que hablamos al principio, que Gon Arayot, la mitzvot que tiene que ver con la parte moral, con la parte de los reglamentos, como dije antes, que el pueblo fue y le dijo, ¿cómo me estás hablando de los 7 días? Hasta ahora no hablábamos de los 7 días, que la mujer tiene que guardar 7 días después de su periodo, y después de Jajamín dijeron otros días más, y después tiene que ir a la mikve. Es mucho tiempo de espacio entre todo este tema de relación entre hombre y mujer. No pudieron aguantar, no pudieron soportar, no entendían que, como dije antes, es para el beneficio del pueblo de Israel, para renovar la pareja. No es el tema ahora, pero justamente todas las mitzvot tienen su tinte de poder ser mejores personas. Entonces, volviendo al tema, todas las mitzvot que los Yehudim no la tomaron con alegría, específicamente la mitzvah de Arayot, dice acá, la mitzvot de estos límites entre hombre y mujer, no la tomaron con alegría, como dice la Torá, y ya hablamos al principio, Vaishma Moshe tam bohel mishpejotav. Moshe escuchó cómo el pueblo estaba llorando. ¿Cuántos límites? ¿Cuántas reglas? ¿Cuántas leyes? No lo tomaron con buena onda. Entonces, hasta el día de hoy, siempre hay problema con este tema. Siempre hay problema. El rabino no puede hablar de este tema, porque siempre hay controversia. Si la mejizá está así, o si la mejizá está asá. Todos los problemas que tienen que ver con las cuestiones de que uno va al shir a rezar, uno va al shir a Kedushá, no va a mirar a la esposa del otro. Entonces Jajamim y la misma Torá nos previenen un montón de reglas que generalmente ya estamos acostumbrados que cuando se habla de estas cosas
siempre hay problemas. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la base? No hay ninguna base lógica a esto. La única base es que el pueblo judío directamente en su inicio lo tomaron con llanto. Entonces, hasta el día de hoy, todas estas mitzvot se toman no se toman con agrado. Entonces, y así también dice el Talmud, que todo lo que tiene que ver con casamiento, en una ketubá, en un casamiento, siempre hay problemas. Que siempre en el tema de casamiento siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque los Yehudim originariamente no lo tomaron con alegría. Entonces las cosas que se toman con alegría, con placer, siguen, como esa famosa historia que una persona va al rabino y le dice que usted dice que la Torá nos da placer, que la Torá nos da, y la tefilá dice, Arebna, que la Torá nos tiene que dar placer, pero yo no siento placer. Yo no siento placer por estudiar Torá, yo tengo placer de otras cosas. Yo sé que la Torá y los jajamín dicen que la persona tiene que tener placer, el alma tiene que tener placer de estudiar Torá, pero yo no lo siento. Entonces, ¿qué le dijo el rabino? Es más, la misma Torá está escrito, ¿no? Lo decimos en Shabbat. Metukim mitvash, que la Torá es más dulce que la miel. Metukim mitvash, que la Torá es más dulce que la miel. Yo no siento que la Torá sea más dulce que la miel, yo siento otras cosas dulces. Comerse un helado, comerse un rico asado el domingo, pero que la Torá sea dulce, lo decimos todos los Shabbat, Mitukim Midvash. ¿Qué le respondió el rabino? Vos podés comer miel, pero si previamente vos comés un limón, entonces difícilmente vas a poder recibir placer de la miel. Si vos anteriormente a la miel comés limón, difícilmente vas a poder recibir el placer que emana de la miel. Y acá lo mismo. ¿Cómo la persona puede tener placer de lo espiritual, Metukim Midvash, si está todo el día comiendo limón? Las cosas materiales, las cosas de este mundo, cuando están más allá de la línea, son como el limón. Entonces después no podés tener, son dos cosas que se contradicen. Entonces el consejo que nos dice la Torá, acá el Talmud, que para realmente tener placer por la Torá es recibir las cosas con alegría y transmitir las cosas con alegría, que sea esto placentero. Y como dije al principio, que el pueblo se empezó a quejarse, el pueblo empezó a llorar, porque no hay motivo, la Torá no lo dice. ¿Por qué? Porque es esencial, porque se alejaron de la Torá. No hay un motivo real, es un motivo práctico que los Yehudim se fueron del monte Sinaí y siguieron viaje, y una cosa llevó a la otra. Como dije antes, no solamente a los estratos más bajos, sino incluso a la gente más refinada, por decir de alguna manera, también que se veían involucrada en esto. Empezaron con artilugios intelectuales justamente para volver a Mitzray. Esa es la idea, y así nos da un poquito un pantallazo general, que al principio voy a reconocer que a mí tampoco me cerraba toda esta para allá, porque como dije al principio es muy críptica, pero ya nos cierra y nos dice, para poderlo entender un poquito mejor, que al principio los Yehudim se alejaron del Sinaí, y luego fueron cayendo, hasta que Hashem y Moshe se encolerizaron. La idea es justamente no tomar las mitzvot con llanto, sino tomar el camino espiritual y buscar la forma para que cada vez sea más placentero. Saludo a todos los que comentaron, a don Alberto, a mi familia en Córdoba, a mis suegros, que pronto nos podamos ver y poder disfrutar de este judaísmo sano, que todas las mitzvot es para nuestro beneficio. Bueno, ojalá que nos veamos pronto en alegrías. Si tienen alguna pregunta, me la hacen por comentario y vamos a tratar de contestarla. Nos vemos.